dar continuidade, encaminhar para fazer isso, o encerramento desse seminário, agora com a conferência do professor Hugo Balzar, explorando o território do imaginário heróico, neste caso, Édipo, ou Edipo, naquele concurso de pontuação do herói trágico que o Lord Dragon fez, com seus 22 tópicos, né? O Édipo é o campeão. Então, é um ótimo assunto para encerrarmos essa análise do trágico, o Édipo, nas mãos do professor Hugo Balzar, quem passa a palavra nesse momento. Muito obrigado. Reitero lo de ayer. Disculpas por hablar en español. Y reitero mi agradecimiento al profesor Marshall por estar aquí presente. Ya que habla de acento y de la pausa, cuento una anécdota. En Italia hubo un famoso lingüista que se llamó Graziadio Ascoli. Seguramente habrán leído algo de él. Un día murió. Su discípulo tuvo que hacer la oración fúnebre. Todos en Europa esperaban que muriera el gran maestro para subir un escalafón. Y dicen que el discípulo dijo: Grazie Dio, Ascoli è morto. Bueno, trataré de centrar la idea del héroe a partir de la figura de Edipo, para tratar de ver cómo hay elementos históricos y cómo hay elementos del folclore que se van entrelazando. Y hacer un poco el camino inverso, no ir del mito a la historia, sino de la historia al mito. El nombre de Edipo cobró relevancia en la cultura occidental, en particular a partir de Sófocles. Indudablemente Sófocles no es el único que lo aborda. Aparte de la mención que está en Homero y en Hesíodo, el nombre de Edipo y la creación de Edipo fue tocada también por Séneca, por César, por Corneille, por Voltaire, por John Dryden, por Nathaniel Lee, por Berkhoff y, en el caso de Francia, como ustedes saben, por Sartre. En el mundo moderno, el siglo XX prácticamente, míticamente, está encerrado en la figura de Edipo por obra de Freud, como probablemente el siglo XXI lo esté encerrado en la figura de Hermes. La hermenéutica, de alguna manera, es una remisión a esta figura mítica que día a día está cobrando mayor vigencia. Pese a que Sófocles lo inserta de manera magnífica en la tradición occidental, con antelación a Sófocles hay muchos testimonios literarios y lingüísticos que dan cuenta sobre este desdichado personaje. Por tanto, Sófocles no fue el primero en ocuparse de Edipo, aunque sí el que logró proyectar su imagen a una dimensión universal. Su Edipo Rey es una de las obras más comentadas, valoradas y discutidas desde la antigüedad hasta nuestros días, incluso en lo que llamamos Oriente. Este dramaturgo, en las fiestas dionisíacas que durante el siglo de Pericles se celebraban en Atenas, presentó esta pieza con el título Edipo, a secas, sin el adjetivo que hoy conocemos. Eso estaría en Aristóteles, Poética 1462b. Tiempo más tarde, y en la misma antigüedad clásica, esta tragedia pasó a llamarse Oidipus Tyrannos, Edipo Rey, para diferenciarse de su otro Edipo, Oidipus Epicolonos, Edipo en Colono. El tema de Edipo había sido tratado con antelación por Esquilo en una tetralogía conformada por Layo, Edipo, los 7 contra Tebas y el drama de sátiros, la Efinge. Convendría recordar que cuando hablamos de drama de sátiros, por un lado tiene la función lúdica de levantar el ánimo del espectador después de haber pasado por 3 piezas trágicas. Pero fundamentalmente la tragicidad de estos personajes, de estos sátiros, esté conectada con el origen ritual de la tragedia, porque los sátiros son los primeros que se percatan de la divinidad de Dioniso. Así que, más que lo lúdico, que es lo que siempre se dice, en los sátiros uno debería ver ese aspecto ontológico de conectar la tragedia o la tetralogía con la figura de Dioniso.
En cuanto a la obra sofoclea, no hay criterio unánime sobre la fecha de representación, pero se supone que fue en el 425. Sófocles contaría entonces con 65 años de edad. Esta tragedia obtuvo el segundo premio. El primero correspondió a una pieza de un tal Filocles, sobrino de Esquilo, que no llegó hasta nosotros, ni la pieza ni Filocles. Habría que recordar que poco antes de la representación, que como digo habría sido en el 425, Atenas había sido sacudida por una peste, cuya descripción conocemos muy bien gracias a Tucídides. De modo pues que el ánimo de los espectadores debía estar influido muy terriblemente por esa peste donde no habría familia que no habría perdido seguramente un familiar. Edipo en Colono, en cambio, fue representada también en Atenas en el 401, merced a un Sófocles Jr., probablemente su nieto, pues para esa fecha el poeta ya había fallecido. ¿Se entiende? Hablo más lento. En ella, al retomar la historia de Edipo, no solo vuelve a introducir elementos fantásticos procedentes del folclore y de la tradición religiosa, sino que incluso los agiganta, digamos, los engrandece. En la primera, evoca la historia de un hombre que, sin saberlo, mata a su padre y también, sin saberlo, se une a su progenitora, teniendo con ella 4 hijos: Eteocles, Polinices, Antígona e Ismena. Tras una peste enviada por los dioses en castigo por el crimen perpetrado contra el rey Layo, como el adivino Tiresias incrimina a Edipo, existe la fuerte presunción de que éste sea el regicida. No obstante lo delicado de la acusación, Edipo se esfuerza denodadamente por conocer la verdad, por más dolorosa que fuere, y promete desterrar al culpable. Despejadas las incógnitas, y cuando los hechos trágicos de esta familia son evidentes y por tanto ineludibles, Yocasta se suicida y Edipo, con las joyas que pertenecieron a su madre y esposa, se rasga los ojos y emprende el destierro, que era la pena que, siendo rey, había impuesto para castigar al asesino de Layo. Llevado de la vista y guiado por Antígona, marcha a Colono. Sus ojos no le permitieron conocer la verdad, que sí la había conocido Tiresias, quien, al estar privado de la vista, según el imaginario de la época, había sido compensado con el don de la evidencia. Ustedes recuerdan las distintas hipótesis que hay respecto de la ceguera de Tiresias. Una dice que había visto a Afrodita desnuda, lo cual no estaba permitido, y que la diosa lo castiga con la ceguera. Otra explica, en cambio, que en un momento dado vio que 2 serpientes copulaban y sintió cierta envidia y con su bastón las separa y las golpea, y que como la serpiente es el espíritu encarnado de un muerto, a partir de ahí tuvo también el castigo de la ceguera. Hay otras hipótesis más. Lo cierto es que Tiresias recibe la ceguera, pero como es hijo de una ninfa, se pide una compensación y se le da la evidencia. Y ahí el tópico de que el ciego es vidente. Nosotros, los videntes, vemos el espacio. Los ciegos, en cambio, ven el tiempo. En el pasado, el presente y por tanto el futuro. Una compensación natural de vida. Por el tema de la ceguera de Tiresias, por si no lo conocen, les sugiero que lean un libro extraordinario de Cesare Pavese, se llama Diálogos con Leucó. Leucó es Leucotea, donde hay diálogos breves, 7 u 8 páginas cada uno, y en un diálogo habla Tiresias y cuenta la historia de su ceguera. Una pieza magnífica. Quizás sepa que cuando Cesare Pavese, deprimido por lo que había pasado en la Segunda Guerra, se suicida, se mata en la habitación de un hotel, en la mesa de noche tenía los diálogos con Leucó abiertos. Así que lo último que leyó Pavese fue su propia obra. Por favor, cuando ustedes la lean, no se suiciden. Por ejemplo, sobre el tema de la ceguera, como castigo infligido a Edipo, hay otra versión. Un fragmento de Eurípides dice, en cambio,
que fueron los criados quienes los cegaron. Y recientemente, Hannah Fertman y Smith han publicado un trabajo que se llama The Castration of Oedipus, la castración de Edipo, donde Edipo, en lugar de haberse cegado, en lugar de haberse sacado los ojos, según estas dos mujeres, dos feministas americanas, dicen que Edipo en realidad debió haberse castrado. Este tema representa el triunfo del masculino respecto de los poderes ancestrales de la mujer, ¿no? La segunda pieza, Edipo en Colono, muestra el destierro de un personaje en esa pequeña aldea del Ática, a pocas millas de Atenas, donde habría nacido Sófocles y donde Edipo se exilia. Colono parece ser que fue una aldea con una larga tradición religiosa, de la que Sófocles, en la posteridad, fue nombrado dignatario. En Colono, Edipo rechaza y maldice a sus hijos varones, quienes luego de haberlo desterrado, le piden ayuda para apoderarse del reino. Edipo, recluido en el bosque de las Euménides, es decir, las antiguas líneas de Venias Euménides, donde se había refugiado, manda llamar a Teseo, rey de la Ática, para solicitarle hospitalidad y revelarle el contenido de un antiguo oráculo. Su cuerpo, miasma despreciable, tras su muerte haría inviolable el sitio donde sea sepultado. Y es por esa razón que sus hijos, sabedores de esa profecía, desean repatriarlo. Cuando mediante prodigios celestes el malhadado personaje advierte que la muerte se le aproxima, se despide de sus dos hijos, de sus dos hijas, y manda a llamar a Teseo para que lo acompañe en ese trance. Y a este, es decir, a Teseo, le dice: dentro de pocos momentos, yo mismo, sin que nadie me lleve de la mano, saldré en busca del paraje donde debo morir. Jamás se lo descubras tú a mortal alguno, ni le digas dónde queda escondido, ni en qué región está, pues él será para ti un baluarte contra tus vecinos, más inexpugnables que los muchos escudos y que los ejércitos aliados. Fin de la cita, versos 1520-1525. Sabemos por un ángelos, un mensajero, que luego de un trueno se escuchó una voz divina que le decía: vamos, vamos, Edipo, ¿para qué retrasarnos más? Ya hace tiempo que andas difiriendo. Versos 1627-28. Y que, junto al rey, ascendió por una colina. Siguieron truenos y relámpagos, tenidos entonces como evidencia de un hecho sobrenatural que prenunciaba el tránsito de Edipo a otro estado de la existencia, apoteósico, según el imaginario helénico. En la versión de este dramaturgo, nada más se supo de Edipo, tampoco del sitio donde pidió ser sepultado, aunque se deduce que en Colono. Su muerte, según el relato sofocleo, se enmarca en el ámbito de lo sobrenatural, revestido de sacralidad y, fundamentalmente, de misterio. El tema de la muerte sobrenatural, por ejemplo, se lo plantea muy bien en la bucólica quinta de Virgilio, cuando Virgilio explica la muerte de Dafnis, que es un pastor, que es el decus, es el decoro de los pastores, es lo más excelso de la existencia según Virgilio. Lo más excelso de la existencia para Virgilio es el hombre, lo más excelso del hombre el pastor, y lo más excelso de los pastores es Dafnis. Y Dafnis muere, y la muerte de Dafnis conmueve al cosmos. Los ríos dejan de manar, los animales dejan de pacer, y en consecuencia hay una conmoción cósmica. Y cuando Dafnis se eleva, se convierte en un ser benéfico, en un numen protector que ampara la ciudad. Y se habla de la conmoción cósmica de la muerte de seres elegidos. Algunos quisieron interpretar que Virgilio, con la apoteosis de Dafnis, habría querido mostrar la apoteosis de Julio César tras la muerte. Pero esa sería una interpretación histórico-política. Hay otras más profundas. También, si uno lee los evangelios, uno advierte que tras la muerte de Cristo se conmueve el cosmos. Dejando de lado la credibilidad, habría que ver si la muerte de seres extraordinarios, para el imaginario, traen una conmoción cósmica. Habría muchos ejemplos de distintos seres que han provocado esa conmoción.
Edipo en la historia. Durante 2 milenios se tuvo la convicción de que los acontecimientos de la guerra greco-troyana eran una fantasía urdida por Homero en las 2 epopeyas por todos conocidas. No existía ninguna prueba fidedigna, ningún rastro tangible que diera muestras de esa contienda. Más aún, tampoco ningún vestigio arqueológico de lo que habría sido Troya si es que existió. Fue menester llegar hasta la segunda mitad del siglo XIX en que, merced al tesón y perseverancia de Heinrich Schliemann, un aventurero devenido arqueólogo, esta ciudad, hasta entonces situada solo en una cartografía mítico-poética, adquiriera carta de ciudadanía histórico-geográfica. En efecto, Schliemann, tras una serie de excavaciones llevadas a cabo en Izarlik, Turquía, a partir de 1870, descubrió los restos de lo que otrora fue Troya y con ello antedató en 4 siglos la historia de Grecia, hasta entonces solo conocida desde el 776, fecha de la primera Olimpiada. De ese modo, Schliemann otorgó veracidad a acontecimientos hasta entonces juzgados fantásticos acaecidos en la Edad del Bronce. Si bien al considerar los diferentes estratos urbanos del solar donde se alzaba esta polis, este pionero de la arqueología confundió la fecha de los asentamientos, su continuador, el arqueólogo Wilhelm Dörfel, y tras hacer las misiones científicas de Blegen de la Universidad de Cincinnati y luego las de Manfred Korfmann, recientemente fallecido, corroboraron las presunciones de Schliemann y demostraron no solo la existencia histórica de Troya, cantada por Homero, hasta entonces solo considerada producto de la imaginación, sino también que dicha ciudad, inmensa para la época según Korfmann, habría sucumbido de manera violenta y arrasada por el fuego como corolario de la famosa guerra greco-troyana, cuyos 10 años diversos testimonios parecen situarla entre el 1193 y el 1184. El profesor Manfred Korfmann, que murió hace 3 años, fue durante 25 años el director de una misión arqueológica en Troya, desde el río Escamandro hacia el sur. Y si bien Schliemann había descubierto el solar de Troya, Schliemann descubrió la alta Troya, es decir, la Acrópolis. Lo que Korfmann descubrió fue el encintado murario, el muro de toda la ciudad, la baja Troya de la que también habla Homero. Y con eso Korfmann puso en evidencia que no había en Europa ninguna ciudad que tuviera la extensión y el poderío de Troya. Y eso explica por qué las distintas poleis griegas se habrían coaligado para apoderarse de Troya, que era un bastión importantísimo y que era la puerta de acceso al oriente. Digamos, el trabajo de Korfmann ha sido un trabajo de gran valor. Estuvo 25 años a cargo de la excavación y entre arqueólogos, personal auxiliar y profesores que trabajaron con él, hubo 125 personas a su disposición. Así que fue una misión arqueológica de alta valía. El libro de Korfmann se ha traducido en inglés, está ahora publicado, y donde habla del relevamiento de la baja Troya. Algo semejante a lo sucedido con la leyenda troyana sucede con la leyenda tebana a la que pertenece Edipo. Su nombre forma parte de la saga de los héroes tebanos que se remonta al 2.º milenio antes de nuestra era. A lo largo del tiempo, su figura adquirió sombría fama por fuerza de la leyenda, hoy acrecida merced al psicoanálisis freudiano, que se valió de su historia mítica para configurar y explicar uno de los grandes complejos de la natura humana, el de Edipo. Sófocles, ciertamente, echó mano de un mito preexistente, pero ¿qué datos poseemos hoy con antelación a Sófocles? Vamos a ver Edipo antes de Sófocles. Los primeros testimonios conservados sobre Edipo nos lo proporciona Homero, vale decir, un autor 3 siglos anterior a Sófocles. Sus epopeyas, compuestas aproximadamente en el siglo VIII, remiten a acontecimientos históricos y fantásticos ocurridos en torno al siglo XII,
vale decir unas 4 centurias antes. Querría hacer una referencia a un interesantísimo libro de una antropóloga filóloga que se llama Florence Dupont. El libro se llama L'invention de la mythologie, la invención de la literatura. Y el subtítulo es de la ivresse grecque au livre latin. Es decir, la invención de la literatura y el subtítulo de la ebriedad griega al libro latino. Y Florence Dupont, que acaba de jubilarse, era profesora de la Sorbonne, dice que nosotros no leemos a Homero. Es una falsía, una falacia. Porque el Homero que leemos es un Homero momificado, es un Homero en un tubo de ensayo, es un Homero al que le hemos quitado el simposio, al Homero que le hemos quitado el convivio, le hemos quitado la naturalidad de una recitación oral, siempre performance, siempre creativa. Lo que leemos es un Homero fosilizado en un texto. Por eso ella habla de la ebriedad griega, donde merced al vino había un entusiasmo del que participamos todos, y hemos pasado al libro latino, donde hay una individualidad estéril a causa de la lectura individual. Entonces, con esa salvedad, habría que ver, no obstante eso, qué elementos sobre Edipo había en el texto homérico. En la Ilíada, en el canto en que se habla de los juegos fúnebres en honor de Patroclo, Homero menciona a un tal Euríalo, procedente de Argos, palabra de Homero, que una vez fue a Tebas después de la caída de Edipo para sus funerales y que allí venció a todos los carneos. Fin de la cita. Eso es los versos 159 y 163. Y el contenido de este relato coincide también con un fragmento del poeta Hesíodo que señala que cuando Edipo murió en Tebas, Argía, la hija de Adrasto, asistió con otros a sus funerales. Otra referencia a Edipo nos la brinda el mismo Hesíodo en sus trabajos Iría, cuando al hablar de las dos grandes guerras, la tebana y la troyana, al referirse a la primera, destaca que en ella sucumbieron algunos héroes. Dice Hesíodo, unos al pie de Tebas, la de 7 puertas, tierra de Cadmo, cuando combatían por los rebaños de Edipo, fin de la cita, y otros a luchar por la toma de Troya. Vale decir que Edipo no habría muerto de una manera milagrosa en Colono, como explica Sófocles, sino que habría muerto como cualquier hijo de mortal, y que tras su muerte se habrían hecho funerales con los conocidos juegos fúnebres, y que el tal Euríalo había estado presente. Eso sería el primer testimonio de la etiología edípica antes de Sófocles que conservamos. Testimonio de Homero, corroborado luego por Hesíodo un siglo después. Es decir, que Edipo habría sido un rey que muere reinando, es decir, que no se habría cejado los ojos, no se habría ido al exilio, sino que habría continuado reinando en Tebas y que tras una muerte natural como la de cualquiera de nosotros, habría sido propiciado por juegos fúnebres de los que Euríalo habría participado. Por tanto, la idea sofoclea de que Edipo habría muerto de manera sobrenatural ascendiendo una colina solo acompañado por Teseo no condice con los testimonios más antiguos según los cuales este personaje habría perecido en Tebas en un combate y que en su funeral se llevaron a cabo diversos certámenes como se evitaba hacerlo en aquella época. Estos testimonios, reitero, anteriores a Sófocles, invalidan que el desdichado personaje se hubiera cegado y desbaratan también la versión sofoclea de su destierro en el Ática, ya que Edipo, tras la evidencia de la verdad y el suicidio de Yocasta, no se habría cegado, sino que habría seguido reinando en Tebas hasta su muerte. En la Odisea, en la Nequia o evocación de difuntos del canto 11, leemos, dos puntos, dice Homero. Luego vino la madre de Edipo, la bella Epicasta, que un gran sacrilegio cometió sin saberlo al casarse con Edipo, su hijo. La tomó como esposa tras haber dado muerte a su padre y los dioses lo comunicaron a la gente. Él, en Tebas, gobernando los calmeos, sufrió dolorosamente
por infaustos designios divinos. Y ella marchó a las casas de Hades de sólido cierre, ya que, rendida de angustia, se ahorcó, suspendiendo una cuerda de la más alta viga. Al morir, le dejó nuevos duelos, cuantos suelen traer a los hombres las furias maternas. De este pasaje de la Néquida de la Odisea, estamos en el canto 11, versos 271 al 280, se deducen varias cosas. Primero, la manera como el poeta atribuye la muerte de Yocasta, a la que Homero en la Néquida llama Epicasta, digamos, con un nombre aparentemente cambiado. Hay un libro muy interesante de una profesora canadiense, Jonan Grise, que se llama El suicidio en la Roma antigua. Jonan Grise, al analizar todos los suicidios importantes de la antigüedad, destaca que el suicidio con la cuerda, el ahorcarse, el colgarse, era un suicidio de las mujeres o de los esclavos, no de los hombres. Y da una cantidad de ejemplos. Y lo toma como un suicidio menor, en el sentido de que es como una vileza. El esclavo no tiene dinero para conseguir el veneno, no tiene dinero para conseguir un arma, entonces se cuelga de una cuerda. Y, consecuentemente, el suicidio de una mujer de la cuerda, para Jonan Grise, está visto como un suicidio de una categoría inferior, si se podría decir de alguna manera, sin contar la valentía posible de un suicidio. Primera cuestión, en la Odisea, la madre de Edipo no se llama Yocasta, sino Epicasta. Segunda cuestión, la Ilíada nada dice de los 4 hijos de Edipo, que, según Sófocles, los habría tenido con su madre. Habla así de Eteocles y Polinices, pero no los señala como hijos de Edipo. Eso estaría en el canto 4. La Edipodia, que se remonta al siglo VII, anterior a Sófocles, señala que Edipo no tuvo hijos con Yocasta, sino con Eurigania, su segunda esposa, lo que es reiterado también por Pausanias, eso ya es en el siglo II. Esta cuestión reaparece también en la Tebaida, composición que remitía a los asuntos de Tebas y a la famosa guerra entre Tebas y Argos, la guerra de Polinices y Eteocles, ¿no? Algunas divergencias sobre datos respecto de su persona y que hacen dudar acerca de su posible historicidad parecen aclararse con el auxilio de la lingüística, concretamente de la micenología. Así, por ejemplo, la mutación, ¿no? El cambio de nombre Epicasta por Yocasta, remite a una sugerencia hecha por el micenólogo Martín Sánchez Ruiz Pérez. Según interpreta este micenólogo, Iocaste, el nombre que le da Sófocles, es una variante de la forma Epicaste mencionada por Homero en la Néquida, ¿no? Canto 11, verso 271. La palabra Epicaste presenta una estructura inequívocamente helénica y es la forma con que los aedos jonios designaron a la madre esposa de Edipo. Se trata de un compuesto nominal cuyo segundo término, caste, pertenece a una categoría muy conocida que remite a nombres de mujeres, Mericaste, Policaste, Pancaste, lo que también está atestiguado en tablillas micénicas. Dicho sufijo, caste, significa la famosa, la que se destaca, y el epi procedería de la asociación con una forma verbal con igual valor métrico, de frecuente uso entre los rapsodas, y tendría valor intensificativo. Es decir, que epicaste significaría muy famosa, muy renombrada. ¿Me van siguiendo bien? ¿Me entienden español? Sí. En cuanto a Iocaste, el prefijo io se explicaría por una simplificación del micénico ios, que significa hijo. Yocasta sería, por tanto, famosa por su hijo. Entonces Yocasta es famosa por su hijo y Epicasta es muy famosa. Es decir, que los dos nombres no se contradicen, aluden a los mismos. Que es la forma usada por los griegos continentales frente a la variante Epicaste usada por los griegos jonios. Ambos nombres se referirían a la misma persona. Con todo, destaco que el carácter popular de estos apelativos permite acercar a estos personajes, presumiblemente históricos, a la esfera del folclore.
Porque si bien puede haber existido un señor que se llamó Edipo, que fue rey en Tebas, que se unió a Yocasta, que era su madre, y que no tuvo hijos con ella, y que no se sacó los ojos, que siguió reinando y que murió como cualquier mortal, sin embargo, en la composición mítica armada por Sófocles, hay muchísimos elementos que pertenecen al folclore. Eso ha sido muy bien estudiado por Vladimir Prop, en un libro que es Edipo a la luz del folclore, donde hace una comparación de un montón de historias que han sucedido en otras comarcas coincidentes con la de Edipo. Quiere decir que estamos ante un folklore que habría reelaborado Sófocles. Y también hay un libro de Marie Delcourt que se llama Edipo, la leyenda del conquistador, donde vuelve a insistir en los valores folclóricos que se encuentran en la figura de Edipo. Quiere decir que Sófocles habría hecho una mixtura entre lo que sería histórico de Edipo y en esa contaminante habría sacado elementos de folclore. Y para acrecentar más gravemente, más trágicamente la leyenda, habría hecho aparecer como hijos de Yocasta Eteocles, Polinices, Antígona y Ismena, cuando en realidad esos hijos Edipo los había tenido con Eurigania. En cuanto a la pelea, en esa época, según testimonia la tradición, los llamados nombres parlantes, es decir, los nombres que evidencian una cualidad de quien lo portaba, pertenecen a la esfera del folclore. Así, por ejemplo, Yocasta, famosa por su hijo, Edipo, el de los pies hinchados, Eteocles, el brillante, Polinices, el batallador. En cuanto a la pelea de Eteocles y Polinices por el reino de Tebas, remite a un hecho que verdaderamente ocurrió: la guerra de Argivos al mando de Polinices contra los tebanos comandados por Eteocles, que defendía la ciudad. Se trata de un suceso históricamente documentado que prueba la existencia real de estos hermanos trágicos que más tarde la leyenda vincula a Edipo, incorporándolo como sus hijos en una suerte de mixtura popular de sagas y leyendas. Ciertamente, esta pareja fratricida no era hijo de Edipo, tal como hemos señalado. Mitólogos e historiadores sostienen con argumentos convincentes que las figuras de Eteocles y Polinices eran absolutamente independientes de la leyenda de Edipo. ¿Por qué entonces Sófocles lo añadió a la leyenda de Edipo? En la antigua cultura helénica, la culpa no castigada era heredada por los descendientes, ya que no se trataba solo de una cuestión personal, sino que afectaba al estirpe. Así pues, el castigo pasaba a la familia, más específicamente a los hijos. Las erinias, cuyo papel en el Olimpo era castigar los delitos de los consanguíneos, son memoriosas y no perdonan. De ese modo, al quedar impune la muerte de Layo, ya que históricamente Edipo, pese al parricidio, continuó reinando hasta su muerte, para el imaginario popular era menester incorporar a ese relato hijos que saldaran la deuda pendiente. Y es así como a la leyenda de Edipo se le adosó la de estos dos hermanos que, como dije, no pertenecían al tronco originario de la leyenda de Edipo. Por otra parte, al analizar la etimología, el nombre Antígono, los lingüistas advierten dos elementos claves: antígonos, vale decir la que sustituye al hijo. Por tanto, la incorporación de la leyenda de la Antígona al mito de Edipo sería tardía, ya que viene luego de los dos hijos citados muertos en combate que, reitero, no pertenecían a la leyenda original. Pasamos al tema de la tumba de los héroes. Otra cuestión en favor de la veracidad de Edipo y de otros personajes de la edad heroica es que viajeros de la antigüedad clásica mencionaban la existencia de varias tumbas, hoy desaparecidas, que se remontaban a época cercana a la guerra troyana, en la que habrían sido sepultadas las cenizas de los héroes evocados por Homero. La minuciosa referencia de estos cronistas proporciona nuevos visos de historicidad a acontecimientos que antes de los hallazgos de Schliemann eran tenidos como mera fantasía. Empero, en el caso de Edipo, se da nuevamente una circunstancia azarosa que enmaraña la relación entre historia y fantasía.
hay testimonio de que en la antigüedad se mencionaban 4 enterramientos con el nombre de Edipo. Uno en Esparta, otro en el Areópago de Atenas, un tercero en Colono, es decir, en el Ática, y el cuarto en Eteoro, en Beocia. Se trataba simplemente de viejas tumbas erigidas en recuerdo de héroes desconocidos que la tradición y la leyenda, para dar relevancia y notoriedad al lugar, la atribuían a Edipo. Además, fíjense el juego folclórico. Si en la tradición Edipo va a ser inviolable el sitio donde se ha sepultado, hay muchas ciudades que apotropaicamente quieren ser las poseedoras de la tumba de Edipo para con eso dar viso de inviolabilidad. Entonces de Edipo, que según Sófocles no tenía tumba, en la tradición histórica tiene 4 tumbas conocidas. El hecho de que no hubiera ninguna tumba en Tebas, la polis de Edipo, estaría en consonancia con la versión sofoclea de que este personaje murió en el destierro. Advertimos en consecuencia que la popularidad de la versión de Sófocles habría contribuido a desvirtuar los hechos históricos, si nos atenemos a que los testimonios más antiguos señalan que Edipo murió en Tebas combatiendo y donde se hicieron los funerales según es señalado. Tras exhumar Troya, Schliemann, en 1876, emprendió la excavación del solar, donde entendía que debía haber estado Micenas, la gran ciudad rival, cuyo rey, Agamenón, comandó la flota helénica que sitió y destruyó Troya. También esta empresa se vio coronada con éxito, ya que este arqueólogo, Amanda Ledford, halló la acrópolis de la ciudad que buscaba. La celebridad de esta polis, rica en oro según el epíteto con que la denomina Homero, no pertenece más que a la edad heroica, ya que la ciudad perdió importancia después del regreso de los Heráclidas y de la ocupación de Argos por los dorios. Empero mantenía su independencia y sostenía la causa nacional contra los persas. Estamos hablando de Micenas. Heródoto refiere que 80 micenios combatieron y murieron con la pequeña guardia de espartanos en las Termópilas. Los argivos, que habían permanecido neutrales, envidiaron a los micenios el honor de haber participado en esas batallas. Además, y principalmente, temieron que, vista la vieja gloria de esa ciudad, los micenios volvieran a asumir la hegemonía de la Argolia, y por estas razones sitiaron Micena y la destruyeron. Eso fue en el 466. Eso lo narra Teodoro Sículo y Pausanias. Y algunos sitúan ahí también la historia trágica que mencioné. Cuando el historiador Tucídides visitó esta polis, la encontró totalmente arrasada. 5 siglos y medio más tarde, Pausanias, al recorrer sus ruinas, vio parte de su ciudadela, la puerta con los 2 leones, los así llamados tesoro y tumba de Atreo, la de los compañeros de Agamenón asesinados por Egisto, de Casandra, del mismo Agamenón, de la auriga Euromedonte, de los hijos de Casandra, de Electra, de Egisto y de Clitemnestra. Destaca el historiador que estas 2 últimas tumbas estaban fuera del recinto de la ciudad, pues se las juzgaba indignos de ser enterrados en el interior donde reposaban Agamenón y los que fueron asesinados con él. También Pausanias dice haber visto tumbas en la Acrópolis, salvo las de Egisto y Clitemnestra, que eran las únicas que estaban fuera de los muros de la ciudadela, tal como había explicado ya antes Tucídides. Schliemann, al analizar los testimonios procedentes de la antigüedad que se refieren a tumbas heroicas, se detiene en el parecer del geógrafo e historiador Estrabón, siglo I, quien cuenta que los habitantes de Ilium Novum, es decir, Troya, hacían sacrificios funerarios no solo a las tumbas de Aquiles, de Patroclo y de Antíloco, sino también a la de Ajax. Es decir que en época de Schliemann todavía había restos de tumbas que según la tradición eran tumbas de los personajes que habían actuado en la época de la guerra greco-troyana, ¿no? Es decir, del bronce. Dion Casio, siglo II y III, narra que Caracalla, con su ejército, hizo sacrificios fúnebres en honor de Aquiles y diversas competencias en torno de su sepulcro. Eso lo dice Dion Casio, parágrafos 76-16. También, según consigna un pasaje de Herodiano, el citado emperador
después de visitar la tumba de Aquiles, quiso tener su Patroclo para poder imitar los funerales que Aquiles hizo a su amigo cuando éste sucumbió a manos de Héctor. Así pues, en las listas de túmulos evocados por historiadores de la antigüedad, aparecen las así llamadas tumbas de Agamenón, de Héctor, de Aquiles y, entre otras, la tumba de Edipo, hallada tanto en la antigua Jonia cuanto en la Grecia continental. Desgraciadamente, de esas tumbas hoy nos contamos con restos arqueológicos, aunque Schliemann nos indica que si excaváramos, seguramente los encontraríamos. No tenemos certeza de que tales tumbas hayan pertenecido a los héroes citados, como conjetura Schliemann, siguiendo algunos historiadores. En cambio, sí resulta real la existencia de aquellos seres evocados en las antiguas epopeyas. Si bien se trataba de enterramientos de héroes, conviene recordar que en la era heroica, según Homero, los cadáveres eran incinerados. La inhumación, que sustituyó a la cremación en esas regiones, comenzó a difundirse recién en la época del emperador Caracalla, siglos I y II. La aparente contradicción se sanea indicando que estas tumbas no habrían contenido los cuerpos de los héroes, sino sus cenizas, una vez cumplido el rito de incineración aquí arriba. Vale decir, quemaban el cuerpo, tomaban las cenizas y a esas cenizas se las enterraba, colocándose un nombre encima de esa tumba. Lo que es indudable es que esas tumbas, evocadas por historiadores y viajeros de la antigüedad, pertenecían a antiguos héroes. ¿Pero qué héroes? ¿Los evocados en la Ilíada de la Odisea? No estamos seguros de que así fuere, pero es verosímil inclinarse por la afirmativa. En consecuencia, no solo no es un dislate pensar que podrían pertenecer a alguno de los héroes legendarios evocados por Homero, sino por el contrario, altamente probable. Troya, Micenas, Argo, Tirinto, Tebas, antiguas ciudades que hasta Schliemann solo pertenecían a una geografía fantástica, adquieren, a fines del siglo XIX, carta de ciudadanía histórica. Del mismo modo, los sucesos narrados en torno de estas poleis, vistos de veracidad, y los sucesos requieren visos de historicidad. Lo mismo sucede con los personajes que intervinieron en tales guerras, aun cuando, reitero, no contemos con sus tumbas hoy desaparecidas, pero que sí deben de haber existido. En la actualidad, por ejemplo, nadie pone en duda la existencia histórica de Agamenón, rey de Micenas y de su pérfida mujer, Clitemnestra, del mismo modo como del otro lado de los acontecimientos bélicos, nadie cuestiona que Héctor haya existido. Pero el caso de Edipo es más complejo, ya que su presunta existencia se enlaza con una serie de hechos fantásticos que terminan por negar, o al menos opacar, la historicidad de su figura, la que parece diluirse en un pasado mítico legendario. ¿Qué pasó con Edipo? ¿Vivió realmente? Y si es que vivió, ¿alguna de las tumbas a él supuestamente consagradas conservan verdaderamente sus restos? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de fantasía en torno de este personaje? Edipo entre la realidad y la fantasía. A los datos presumiblemente veraces sobre su existencia, que recogemos a través de la literatura, la historia, la micenología y la iconografía, más tarde se añadieron otros procedentes del folclore, que son los que dan cuenta del traspaso de la historia al mito. Por ejemplo, el atribuirle hechos irreales, así sobre su victoria sobre el Esfinge, una figura simbólica del campo de la ficción, u otro falso, como el atribuirle hijos que no le pertenecían. Sobre esa cuestión son de valía los aportes que señalaron el historiador de la religión griega Martin Nilsson y el antropólogo Vladimir Prot, quienes advierten en el mito de Edipo un fuerte componente de cuento popular. Así pues, encuentran en dicho relato motivos míticos que pertenecen al folclore, los que también se aprecian en cultura y no guardan ningún contacto entre sí, tales como la expositio, el parricidio, la victoria sobre monstruos, el incesto, el descubrimiento del acertijo, el casamiento con la reina o princesa, el arribo al trono, etc. Son los casos que ayer el profesor Marshall destacó, los 22 casos que puntúa Lord Raglan
cuando explica cuáles son los motivos e invariantes de la figura lógica. ¿Cómo será esta simbiosis entre hechos reales y fantásticos? Con el propósito de conferir una cuota de credibilidad a los citados motivos folclóricos, que ciertamente carecen de una localización geográfica definida, se les atribuye un espacio